Estamos con Joaquín Guamán Rinza, quien acaba hace una semana atrás de publicar Descripción de las señales. Con su seudónimo de Juan Congona, Joaquín Guamán Rinza es un noventino, connotado porque es uno de los fundadores del Círculo Literario Argos y es uno de los impulsores que en los 90 aglutinó en la Casa de la Cultura en Chiclayo toda la actividad literaria. Aparte de eso, hace una labor de promoción de mitos, leyendas de Cañaris, lugar de donde es originario, y al mismo tiempo ha hecho una labor permanente también de recopilación, acopio, difusión de todo lo que literalmente aquí en Lambayeque se ha producido en los últimos 30 años, desde el año 91. Es uno de los pocos referentes que tiene archivos y mucha información, a veces que más adelante probablemente va a tener más valor cuando se quiera hacer un estudio retrospectivo de la literatura lambayecana. Descripción de las señales obviamente es un poemario que está construido con varios poemarios de varias etapas. Es casi una antología personal que tiene una perspectiva de un recorrido casi estético desde los 90 hasta el 2010, ¿no? Joaquín, ¿qué significado tiene Descripción de las señales para ti? Bueno, Descripción de las señales es un itinerario de una vida, tanto existencial como de creación literaria. Las señales es subjetivamente vinculado al ser humano que con su hechura va dejando huellas, va dejando quizás herencias en distintos términos. A eso quise llegar con titular el poemario Descripción de las señales, porque es un recorrido desde los años 90 y una búsqueda constante de repente de distintos tópicos poéticos, tanto de mensaje, contenido o también de técnicas. Especialmente en los primeros años 90 hay poemas en los que se ve que hay una búsqueda. Ya en los años 2000 ya es una poesía que ya me parece que logré ya afincarme en ciertas técnicas para que me identifique como autor. Podríamos decir que obviamente a partir del 2000 como que hay una maduración, ¿no?, en tu poesía, como que ya esa identidad que ibas buscando en los 90 logras encontrar, ¿no?, en los 2000. Digamos que hay también, aparte de eso, hay una especie de un tránsito, digamos, de ese momento de los 90, de una poesía existencial, amorosa, pasas a una poesía más filosófica, ¿no?, ya en los 2000, una poesía más madura, más cuajada. ¿Crees tú que el mismo derrotero de la vida te ha llevado a que finalmente estés incursionando en la literatura, en los tópicos, digamos, filosóficos, existenciales? Yo creo que todo escritor, poeta, eh, va hacia ese tránsito. En la adolescencia normalmente se inicia uno escribiendo una poesía directamente vinculado al sentir propio de adolescente, relaciones entre hombre y mujer, poesía amorosa, y luego ya con el paso de los años, como tú dices, se va consiguiendo una maduración existencial y eso también te conlleva a que lo manifiestes en tus escritos, sea poéticos o también en prosa. Y yo creo que aquí también en esta poesía que es básicamente noventina, dos milera, no es otra cosa que el sacar a veces de ese cofre guardado de poesía que tú has ido acrisolando
puliendo a través del tiempo. Es el resultado, digamos, de todo un trabajo de selección tuya, ¿no? Que lo has hecho, ¿no? Sí, en este libro, los dos primeros poemarios son brevísimos. Eh, es como tú dices, escogió quizás reelaborándolos, esos textos que no pasan de 10 en los primeros, en el primer poemario y en el segundo, que son poemas dispersos, que son algo de 9 o 11 poemas, eh, porque detrás de ellos ha quedado muchos textos ya prácticamente eliminados y otros que no han cuajado y se ha quedado fuera del libro. Y los otros sí han sido más elaborados, con una temática definida como la mujer de las estaciones, luego pasó a lo que es espejo de otro cuerpo, ¿no? Y el silencioso espejeo de la noche, que es un trabajo ya con una temática definida. Uh -huh. Es indudable que en el poemario se refleja esencialmente el poeta en toda su dimensión. Creo que has tenido muy atinadamente un proceso de ser contigo mismo alguien que ha discriminado algunos textos, como lo acaba de decir, que considerabas que no estaban al nivel o a la altura, y estos finalmente terminan siendo como tu carta de presentación, ¿no es cierto? Como quien diciendo, este soy yo, a través de los veintitantos años que han transcurrido desde el 90 hasta el 2016, ¿no? O sea, como que hay, digamos, en veintitantos años como que hay un producto que ha sido cribado y acrisolado por ti. Eh, Te diré que detrás de esto hay un poemario todavía que es directamente vinculante con mi tierra natal, que es La Fuente como Memoria, que próximamente lo voy a publicar. Es un poemario muy aparte, con temática definida, y de repente también una aplicación técnica diversa, ¿no? Diferente a esta, por eso es que está fuera de este volumen. Pero muy aparte de ellos tengo otros poemarios que he escrito de repente a partir de 2008 para adelante, hasta el 2012, que suman algo de 5 poemarios. Y los otros textos que ya han sido eliminados, algunos de ellos incluso me atreví a publicarlo allá por los años 90 en diversos medios, en plaquetas, revistas, trípticos, que incluso me han publicado algunos amigos en distintos lugares, pero que al momento de incluirlos en el poemario he visto o he sentido que no están cuajados como poemas, entonces los he dejado de lado. Otro detalle, Joaquín, aquí en este poemario obviamente podemos apreciar algo que es la sofisticación mismo de las figuras, del lenguaje poético, donde obviamente más allá de circunscribirse, por decir, a tu espacio terrígena que es Cañares, aquí encontramos un poeta que va más allá, ¿no es cierto?, de las vivencias cotidianas, y más está pues el poeta existencial, el poeta que se mira a un espejo estético y a partir de ahí empieza a construir una cosmovisión, una imagen diferente a la que tenemos, por ejemplo, en la literatura andina, que coge de temas, digamos, caseros, particulares. Tú lo llevas, por un lado, el tributo a la mujer, el tributo a la familia, pero también tu yo existencial. O sea, es un poemario que trasvasa una frontera localista, ¿no? O sea, es un poemario que lo puedes leer en cualquier latitud y entender que obviamente a lo Vallejo, entender pues de que es un poeta del mundo. O sea, yo creo que este poemario obviamente, aparte de ser tu carta de presentación, es casi como una cartografía de tu propia vida poética, ¿no? Ha vivido en estos últimos 25, casi para 30 años, ¿no? Claro, eso es lo que he tratado de mostrar en este poemario, y el trabajo ha sido constante, la búsqueda de la misma voz poética, ha sido una lucha interna tremenda, porque de noche a la mañana no se consigue construir versos que cuajen
y que arme un poema o vaya a formar parte de un poemario. Joaquín, ¿y las lecturas, los autores que han influido, de las que tú has, digamos, hecho una lectura habitual, un autor cotidiano que te haya... Porque obviamente es necesario hacerle entender a la gente de que un poema no es el producto solo de la inspiración, sino también es del intelecto, del raciocinio, de la lectura, de la convivencia. O sea, lo que tenemos que hacer es que entender es de que el término poeta quizás sea hoy muy manoseado por mucha gente, que cualesquiera escribe cualquier cosa y ya lo toma como poema y se considera poeta. Pero en el caso tuyo, pues has vencido la resistencia del tiempo, durante más de 30 años has construido tu imagen de poeta y prueba de ello es acrisolamiento final. ¿Qué lecturas han influido en ti, Joaquín? Bueno, mira, yo como caso anecdótico te voy a contar de que yo inicié a pergeñar versos tratando de imitar o de repente componer una letra para una canción eh, que es lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, un vals. Yo tenía esa ambición cuando era muchacho, ¿no? Que alguna vez alguna composición mía sea grabado para ser interpretado en el género de vals. Claro. Pero luego ya con las lecturas fue derivando otra cosa y este es el resultado, ¿no? Y yo desde muy muchacho, muy joven, casi adolescente, leí bastante tanto a Vallejo, a Chocano, a Becker. eh, Después logré agenciarme de varias obras de la generación 27 española. Y por cierto también la poesía peruana de los principios del siglo XX y de los años 50. Y eso han sido mi formación, mis Claro. fuentes. Bueno, interesante obviamente porque creo que con este texto, Joaquín, pues si solamente se publicara o se diera a conocer este texto, de alguna manera ya tienes un lugar ganado en la historia de la literatura regional y por qué no decir nacional, ¿no? Creo que es un texto que resume el valor estético, el trabajo en sí, porque obviamente lo que hay acá es todo un trabajo, son 50 poemas donde hay todo un trabajo riguroso, donde hay una depuración de todo, la panca, de todo, de repente lo que no es poético y terminas finalmente construyendo un poema pues redondo, cuajado, sin palabras innecesarias. Creo que es un poemario, creo que para mí es el poemario de madurez, pero al mismo tiempo es un poemario de recorrido, ¿no? Porque obviamente hay un tránsito más o menos de 30 años que se inicia pues en los 90, como tú lo decías, y luego pues llegamos al 2010, ¿no? O sea, una cosa bastante, bastante, de bastante trajinar, ¿no? Algo, claro, algo primigenio antes de este poemario es un conjunto de poemas que casi es un librito plaqueta, ¿no? Que tiene 18 poemas que justamente has empleado ya en 3 oportunidades la palabra tránsito. Y con ese título de Tránsito, la poesía y otros rastros, lo publiqué en el año 2007. Y mucho más antes, en el año 93, publiqué una plaquetita con 6 poemas de ese conjunto. Y creo que ese es un poemario que antecede esto, porque también son poemas que anteceden a este texto. Hay un caso excepcional de un poema, un texto que está integrando este poemario, que fue publicado allá por el año 87 en Lima, en la revista Fastos, que dirige el poeta piurano Julio Aponte Lozada, que fue el primero que me incentivó de los poetas que yo conocí en mi juventud a publicar y seguir este camino. Y mucho antes de él, un profesor que me enseñó literaturas en secundaria, también me incentivó bastante la lectura
y me estimulaba que escribiera, porque en ese tiempo a veces pergeñaba algunos versos que ya, incluso yo, todos esos textos que escribí del 82 hasta el 89 prácticamente ya no existen, pero en ese tiempo pues orgullosamente a los compañeros de colegio, porque yo estudié en la nocturna y ahí algunos amigos condiscípulos que tenían esa curiosidad, había dos o tres también que por ahí pergeñaban y tenían esa curiosidad de leer, les enseñaban, ¿no? Y en una de esas el profesor de lengua y literatura descubrió y comenzó a estimularme, incluso con uno o dos con discípulos más, a veces los sábados nos reunía en su oficina de abogado y nos prestaba libros para leer. Y ese es los antecedentes, ¿no?, con los que me estimularon para poder continuar en este camino, y ahí está el resultado. Indudablemente creo que este producto estético pues es tu carta, insisto, de presentación. Y bueno, felicitarte pues, Joaquín, porque creo que cuando uno hace tradición, cuando uno hace vida literaria, pues no es de una semana, de unos meses, sino creo que contigo nos hemos cruzado tantas veces que en eventos literarios, culturales, a los que hemos organizado, a los que hemos asistido, a los que hemos sido invitados, y eso pues es trayectoria literaria, ¿no? Y la tienes tú muy bien ganada, y creo que para más pelos y señales pues el libro, ¿no? El referente, más que tu propia palabra o la mía, es el libro, ¿no? El libro te vende por sí mismo y dice quién eres y cuál es tu nivel, ¿no? Y yo estoy bastante complacido porque obviamente ha sido una lectura muy placentera, una lectura donde me he podido solazar con poesía de altos quilates, de alto nivel, porque es poco a veces. Y no acostumbro mucho a la lisonja, a la loa, pero cuando hay algo que me gusta lo expreso, y en este caso, después de haber leído a este poeta recientemente fallecido, José Pancorbo, creo que es el segundo poemario que en el tránsito de medio año me conmueve y me lleva pues al éxtasis, ¿no?, poético. Y te lo digo con toda la franqueza del mundo, que es un poemario que a mí me ha suscitado mucha emoción estética. Joaquín, queremos entrar a otro tema que es un tema bastante polémico, controvertido, que es el vínculo entre literatura y política. Probablemente sea un vínculo quizá a veces podría decirse natural, pero en algunas veces también ha sido un vínculo que a veces ha sido antagónico, porque ha terminado destruyendo a veces carreras literarias, las honras, el prestigio, la impopularidad que ha generado normalmente la política. Entendiendo que políticos somos todos, somos animales políticos, pero de ahí digamos, a la militancia política hay un abismo, ¿no? O sea, todos desde el momento en que estamos en sociedad compartiendo nuestros textos somos seres animales políticos. Pero hay gente que obviamente ha mezclado los asuntos literarios con los asuntos políticos, y obviamente ha tratado de hacer una amalgama y ha terminado finalmente notando de que a veces se produce un cortocircuito, se produce una contradicción. Y ¿tú consideras que la literatura vinculada al ámbito político le trae, paga las consecuencias con el rebajar el nivel estético del lenguaje, o es que en realidad lo enriquece lo político? Bueno, creo que es ambivalente o es complementario en cierta manera, pero también, así como puede ser complementario de acuerdo a la capacidad del autor, también puede ser completamente contrarios, porque si no el escritor o el autor, el poeta o el narrador no es lúcido en la hora de construir su arte, esto cae en pleonasmo puro, y ahí sí que el nivel literario queda fuera de lado, ¿no?
Hay casos emblemáticos pues que han pasado por esos rumbos, ¿no? De concluir su ideología política, tratar de, de aplicarlo en lo que es su creación literaria. Eh, Aquí en el Perú, por ejemplo, Gustavo Valcárcel fue uno de ellos que publicó varios poemarios y tuvo una militancia también política, primero en el APRA, luego en el Partido Comunista, eh, y también tuvo su trayecto en cuanto a creación poética, ¿no? Y como un escritor de capacidades, tuvo, a pesar de que quiso eh, reflejar sus motivaciones políticas, su ideología política en su poesía, eh, logra en cierta manera niveles aceptables o memorables en su poesía, su poesía, ¿no? Su creatividad literaria, porque él también escribió narrativa eh, y ha publicado varias novelas. Así, por ejemplo, el mismo Pablo Neruda, cuando comienza a retratar en el tiempo de Nixon, hay un título medio trabalingüístico que edita, ¿no? Y prácticamente creo que se dio cuenta que no era por ese lado su camino literario, ¿no? Y regresó a sus fuentes, y él es uno de los grandes escritores, ¿no? Premio Nobel. Asimismo también el ruso Mayakovsky, que lamentablemente el sistema político imperante en su nación le impidió de repente crecer más como poeta. Su literatura prácticamente, a mi concepto, se volvió panfletario. Claro, indudablemente no es que lo político, digamos, sea un elemento externo al escritor, porque creo que un escritor, por el hecho de ser parte de un colectivo social, termina finalmente siendo un político de manera natural. Lo que sí hemos visto que cuando lo político, la militancia y lo ideológico, digamos, se convierte en una especie de fuente, en una especie de práctica, digamos, cotidiana, permanente, ¿no? Termina siempre sacrificando al escritor, ¿no? Al esteta, al creador artístico, al que de alguna manera vende su imagen, o vendió su imagen, digamos, de escritor, de poeta, o narrador, o novelista. Y obviamente termina, digamos, imponiéndose el fondo, el contenido de la obra, termina imponiéndose y descuidando a veces la parte de la forma, que es quizá uno de los puntos gravitacionales y que diferencia a cualquier escrito, sea histórico, ensayístico, de lo literario, ¿no? O sea, creo que lo literario siempre va a estar circunscrito a su naturaleza íntima, que es lo bello, lo estético, lo que causa emoción, el que usa un lenguaje sofisticado, especializado, tropológico, figurado, retórico, ¿no? Y que de alguna manera es lo que así fue concebido, ¿no? La literatura, como una construcción armoniosa y bella. Y así se ha mantenido y se mantendrá pues no sé cuánto tiempo más, porque lo literario como concepto no va a cambiar. Lo que van a cambiar son las formas, los estilos, los temas, y que a veces se van repitiendo y con ciertas variantes, ¿no? Y obviamente en lo político lo que hemos tenido y hemos asistido a quienes a veces leemos, a quienes hacen militancia política, excepcionalmente hay casos, el caso de Vallejo, que fue un militante comunista, ¿no? Nunca perdió su esencia poética, o sea, nunca subordinó el contenido político al contenido, digamos, estético, que es finalmente lo que se vende, ¿no? Y lo que trasciende, y lo que queda, ¿no? De un escritor, finalmente su texto poético. Yo digo, si Vargas Llosa hubiese logrado la presidencia de la República en el año 90, es posible que no haya logrado jamás el Nobel, y obviamente el Nobel ya le asegura la inmortalidad, pues puede morir ahora y seguirá viviendo por los siglos de los siglos a través de sus libros.
pues a un presidente que ingresa ahora con una popularidad de 60, 70%, cuando termine sale con 10, 15% y todo el mundo lo odia. Pero en el caso de un escritor es diferente, ¿no? Entonces, por eso decía que a veces la política termina avasallando y termina convirtiendo en cenicienta la literatura y termina subordinando a veces a lo estético, a los niveles a veces más rebajados por darle preponderancia al contenido ideológico. Creo que, como tú dices, un artista se debe a su arte, Así es. a su creatividad narrativa, su poesía, su drama, etcétera, ¿no? Caso emblemático, por ejemplo, si no me equivoco, Rómulo Gallegos llegó a ser presidente de la República. La gran mayoría no lo recuerda como presidente de la República de su país, Así es. sino siempre lo recuerda como un gran literato, un gran novelista, y ahí está, ¿no?, su inmortalidad. Y creo que Vargas Llosa, fuera de su ideología política, fuera de haber sido candidato a la presidencia, ya creo que en ese momento ya había dejado una huella enorme, con grandes novelas, ¿no? Porque antes de ser candidato ya había editado, por ejemplo, La guerra del fin del mundo, o La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral, que son novelas enormes, ¿no? Una concepción humanística, estética tremenda. Por ejemplo, Vallejo, si no hubiera publicado de repente Trilce o Los Heraldos Negros o el mismo Poemas Humanos, con el poema Masa, creo que hubiera sido suficiente para que pase a la inmortalidad, porque ahí está demostrando el humanismo que encierra su espíritu de Vallejo, su capacidad lírica. Hay otros poemas que son tremendamente hermosos, fuertes, de tal genialidad que es inolvidable, y que figura en las grandes antologías de la literatura peruana y universal. Y ahí se muestran en esos poemas pues su ideología, sin necesidad de quizás mencionar que se haga la justicia o llevar sus versos a bajarlo a una calidad mínima, ¿no? Es más, él con esa concepción humanista que tenía, pues lo eleva, su concepción filosófica, su concepción política, está reunida en esos versos y son tremendos. Es el reflejo de su época, y creo que la literatura, la poesía particularmente, no es necesario, creo que, mencionar la palabra política o la palabra Totalmente social o términos similares, ¿no?, para identificarse con una lucha social o una lucha política. Todo arte tiene contenido político, todo arte tiene implícitamente vinculado a la sociedad. Cada autor vive en su momento y refleja su momento. Por lo tanto, creo que rebajarlo y pamfletizarlo, la literatura, es un error tremendo. Sí, indudablemente, totalmente de acuerdo, suscribo tus opiniones, Joaquín, porque obviamente en la literatura está implícita el concepto, la intención, el contenido ideológico, el contenido político. O sea, un lector que lee entre líneas obviamente sabrá discernir, sabrá descubrir y encontrar ahí. Lo que otro de repente lo pregona, se desgañita utilizando el término político, ideológico y aquellos conceptos conexos, pues no hace sino pues denunciarlo abiertamente. La literatura, en realidad, por su lado inmanente, muchas cosas se sobreentienden por el sentido figurado. O sea, tenemos que entender que el lenguaje literario es un lenguaje altamente connotativo, está implícito muchas cosas, y la